Mientras el sábado era un día de silencio, el domingo es un día de gozo. Mientras el viernes era un día de sufrimiento, ahora el domingo es un día de alzar las manos y alabar al Cristo resucitado. Mientras se veía que el viernes estaba todo perdido, ahora el domingo se ve con nueva esperanza de vida. Aleluya. Gloria a Dios. Y así es el Evangelio. Un tiempo de sufrimiento, un tiempo de humillación, pero también un tiempo de exaltación. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que estamos aquí y estamos hablando de estas cosas, del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene poder para salvar. Vamos a ir a la palabra del Señor en Mateo 28 y vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo. Cuando nosotros estudiamos en los institutos bíblicos, nos dicen que lo más difícil es ver el Evangelio en el Evangelio. A veces es más fácil verlo en el sacrificio de Isaac. ¿Se acuerdan? El miércoles, por ejemplo, o el domingo pasado cuando veíamos la vida de Abraham. A veces es más fácil ver la justificación por la fe a través de la historia de Abraham. Ver a Cristo a través de Isaac. Pero muchas veces se nos hace difícil ver en los mismos discípulos y en las mismas acciones de Cristo, ver el Evangelio de Cristo. Así es que ténganme paciencia en el día de hoy, porque lo que vamos a hacer es ver el Evangelio desde el Evangelio. Lo que queremos ver hoy es a Cristo muerto y resucitado y ver la acción que eso tiene, la transformación que eso puede tener, la fe que nosotros le podemos tener, el cambio que eso puede producir y lo que eso también produce al día de hoy o puede producir en el cambio de todas las personas que crean en Él. Esto para mí es un reto, aunque hablar de la resurrección, ya hay muchas cosas dichas, hay canciones dichas, hay canciones cantadas, hay palabras ya leídas, y en este momento lo que vamos a hacer es poner un corazón atento a que el Señor hable a nuestras vidas. Amén. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a leer sobre la resurrección en Mateo 28, pero también vamos a hacer algo. Vamos a poner un fundamento y después vamos a hablar de algunos testimonios y algunas acciones que ocurrieron después de la resurrección. Ahí mismo, en la resurrección y después de la resurrección. Así es que esto es lo que vamos a ver. Y vamos a ver el Evangelio actuando en esas vidas de esas personas. También vamos a sacar de esas acciones, vamos a sacar algunos principios que pueden servirnos a nosotros en el día de hoy. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 28 y desde el verso 5 voy a leer hasta el 10 y después saltaré al 18. La palabra del Señor se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hablando el ángel dijo a las mujeres, y una pregunta, ¿dónde estaban las mujeres en ese momento? Estaban frente a la tumba vacía. Frente a la tumba vacía. Hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado.
tal como él lo dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo, saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo otra vez, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Después que los reunió a todos, digo yo, saltamos al versículo 18 y les dice Jesús a ellos, todos juntos en Galilea, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué gloriosa promesa. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos glorificar tu nombre en este día. Ver tu glorioso evangelio, tu glorioso mensaje de muerte, de resurrección y de esperanza, de vida eterna para todos nosotros. Danos, Señor, la exactitud para dar tu palabra y que los corazones que están aquí, Señor, puedan salir entusiasmados a seguirte. Que para unos sea tiempo de hacer fundamentos en el evangelio. Para otros sea el avivar sus vidas con respecto al evangelio. Con respecto a otros, tal vez, Señor, es para tomar el evangelio como una misión en este lugar. Ayúdanos, Señor, a lograr estos puntos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, o sea, desde antes de la Semana Santa hasta después de la Semana Santa, o desde antes de la Pascua y después de la Pascua, la vida de los discípulos fue diferente. O sea, el evangelio lo cambia todo. El que conoce el evangelio de Cristo Jesús, el que cree en el evangelio de Cristo Jesús, es transformado por el evangelio de Cristo Jesús y no puede quedarse callado, sino que es como una misión para él. Se convierte en una misión. De una vez tú te pones a decirle a los demás que Cristo ha muerto, ha resucitado a favor de tu vida, para el perdón de tus pecados, y tú puedes alcanzar esa salvación si pones tu fe en la gracia de Cristo Jesús. Así es. El que absorbe, el que conoce, el que cree y el que es transformado, amados, tiene una vida con una misión. Y esa misión es vivir el evangelio y dar el evangelio. Y se le hace fácil, no se le hace difícil. ¿Por qué? Porque vive en esto. Las Marías que cuando llegaron estaban frente a la tumba, y esa pausa la hice a propósito ahorita cuando iba a leer, se encontraron con esta situación. La tumba está vacía. Y para las personas que no creen y para nuestros jóvenes que tal vez aún dudan de Cristo Jesús como un Señor y como un Salvador,
la pregunta grande que hay en la palabra de Dios, en la historia y para todo el mundo es: ¿qué hacer con la tumba vacía? ¿Qué hacer con la tumba vacía? ¿Qué vamos a hacer con eso? Hay que reflexionar sobre que la tumba está vacía, ya que eso indica algo. Eso indica que el cuerpo no está ahí, que Jesucristo resucitó. ¿Quién resucitó a Cristo? ¿Por qué Cristo resucitó? ¿Y por qué está vivo todavía al día de hoy? Eso nos indica que Jesús es el Señor y que todo lo que Él predicó es cierto. Y que Él es el camino al Padre. Y Él es quien proporciona nuestra salvación. El que sostiene nuestra salvación. Así es que, ¿qué hacer con una tumba vacía? Las Marías fueron y se encontraron con esta tumba vacía y fueron ahora testigos, oigan bien, testigos de la resurrección de Cristo. Y ellas no solamente fueron testigos de la resurrección de Cristo, sino que también, tan importante como ser testigos de la resurrección de Cristo, ellas fueron testigos de la muerte de Cristo. Las Marías estuvieron ahí frente a la cruz y ahora están frente a la tumba vacía. Imagínense cómo se trastornó la cabeza de esas mujeres. ¿Cómo explotó esa cabeza cuando ven a Jesús muerto en la cruz y lo lloran? Lo lloran, escuchan todas las palabras de Jesús, ven sus quejas, ven su dolor, ven su sangre, ven sus dolores, sus maltratos, lo ven todo. Ven cuando lo bajan de la cruz y lo ponen en el sepulcro, le ponen la piedra y después los romanos le ponen el sello. Y después de eso, el domingo, ellas van a rendir un homenaje a su Señor muerto y encuentran la tumba vacía. ¿Qué es lo primero que ellas pueden creer? Bueno, que se lo robaron, que se lo robaron. Sin embargo, vienen unos ángeles para darle el testimonio especial de lo que ellas deben de creer. ¿Qué le dicen los ángeles? El que estaba aquí ha resucitado. El que estaba aquí ha resucitado. Y no obstante eso, cuando se van por el camino, ya que los ángeles le dieron una primera y como una temprana comisión, y esa comisión era de ir y decirle a los demás que Cristo había resucitado. Fíjense que esto se va a repetir, esta comisión se va a repetir con los discípulos, uno tras otro, hasta llegar a nosotros. Ellas tenían la comisión temprana de decirle a los demás que Jesús había resucitado y que se iban a encontrar a Galilea. De hecho, que Él ya tenía millas avanzadas sobre esto. Y cuando ellas se regresan, se encuentran nada más y nada menos que con Cristo, muerto y resucitado. Cuando ellas se encuentran con Él, comienzan a adorarle, comienzan a alabarle y van y le dicen a los discípulos entonces que eso sucedió. Aquí no está narrado, pero en otro evangelio dice que también Juan y también Pedro salieron a ver la tumba. Ellos no fueron a Galilea directamente, ellos fueron primero al sepulcro. Y cuando fueron al sepulcro, entonces no encontraron a nadie allí. La idea es que salieran hacia Jerusalén, hacia Galilea, y ellos se encontraran con Jesús en este lugar. Pero algo que ellos tenían como una comisión temprana, tanto Juan como Pedro, ¿saben qué era? Llevar a los demás discípulos hasta allí. Llevar a los demás discípulos hasta allí. ¿Para qué? Para que todos juntos vieran al Cristo muerto y resucitado. Y así fue cuando Jesús se le aparece a ellos en ese lugar. Ahora, yo quiero que nosotros pensemos en lo siguiente. Un discípulo que conocía a Jesús
y que duró 3 años y medio con Jesús y que vio todas las maravillas de Jesús y que Jesús en un momento les predicó a ellos el mismo mensaje que nosotros le predicamos a todos ustedes. ¿Cuál es el mensaje? Miren, me toca morir. Yo voy a ser entregado, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Qué pensaban los discípulos sobre este mensaje? ¿Le hicieron caso los discípulos a ese mensaje? No le hicieron caso. Dijeron, no, eso no va a pasar. No, eso no lo vamos a permitir. No, eso no va a ser así. Vamos a esquivar este asunto. Ese sufrimiento tú no lo puedes pasar. Pero cuando sucedió, dice la palabra del Señor que una vez hiriendo al pastor, las ovejas se dispersaron. Y por eso es el testimonio, la importancia del testimonio de las Marías, porque las Marías no se fueron. Juan tampoco se fue, sino que estuvieron ahí y vieron la muerte de Jesús. Pero estaban desconsolados. Todas sus esperanzas se habían ido. Sin embargo, cuando creen en la resurrección, cuando ven a Cristo resucitado, entonces su vida se llena de esperanza. Su vida se llena de esperanza. Y es ahí donde está la importancia del Evangelio. Tú no solamente predicas a un Cristo que murió en la cruz por tus pecados, sino también predicamos a un Cristo que resucitó por nuestros pecados y que está vivo y es primicia de los que durmieron. Y esa primicia de los que durmieron quiere decir que después nosotros también resucitaremos y viviremos para siempre con Él. Y esta es la esperanza grandiosa del Evangelio. Cuando ellos están viendo a Jesús antes de morir y en el proceso de la muerte, su ánimo decayó. Cuando ven a Cristo resucitado, su ánimo crece. Antes de ellos ver a Jesús morir en el proceso, en los latigazos, en el maltrato, etcétera, etcétera, ellos estaban llenos de temor. Ellos estaban escondidos. Ellos estaban desanimados. Pero cuando vieron a Cristo resucitado, ellos estaban llenos de energía. Y lo que ellos temían, que era a la muerte, ya no le tenían temor a la muerte, porque su Dios había resucitado y había una promesa de resurrección también para ellos. Así es que nuestra esperanza a través del mensaje del Evangelio es que si nosotros creemos en Cristo Jesús, muerto y resucitado, para el perdón de nuestros pecados, nosotros tenemos esperanza y firmeza de que Cristo también a nosotros nos va a resucitar, de que nosotros vamos a tener vida eterna. Vamos a ver. ¿Qué es el Evangelio? Si nosotros debemos de creer en el Evangelio, debemos de saber qué es el Evangelio. Y hay un libro sumamente interesante de 9 marcas, y aquí lo traje, se me quedó pegado en el día de hoy, y lo recomiendo a todos ustedes. ¿Por qué? Porque este es el ABC del cristiano. El cristiano debe de conocer, lo primero que debe de conocer y saber es sobre el Evangelio. Porque el Evangelio, dice la palabra del Señor, que es poder de Dios para salvación. Yo conozco una iglesia muy interesante que son los que patrocinan este tipo de literatura. Una vez yo cogí con el pastor principal una charla y él decía que cada hermano que iba a la iglesia de ellos le preguntaba y le decía, yo quiero hacer una entrevista contigo. Y la entrevista solamente va a durar 1 minuto. 1 minuto. Y les decía, yo solamente quiero que tú me respondas qué es el Evangelio. Y es una buena pregunta para cada uno de nosotros. Si nosotros sabemos definir el Evangelio de Cristo Jesús. Si nosotros sabemos definir, si tenemos el conocimiento de lo que es el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque el conocimiento es lo primero que debe de tener un creyente a la hora de inicializarse
en este camino de fe, en el cristianismo, el conocimiento del Evangelio. Lo que hayan vivido, lo que hayan visto en Semana Santa, las películas que hay, los que hayan ido a los cultos de Semana Santa, los que hayan absorbido los mensajes, los cortos, los reels, todas esas cosas, ya debe de conocer lo básico del Evangelio. ¿Qué es lo básico del Evangelio? Bueno, que Cristo murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Y eso se puede explicar en un minuto. Es un conocimiento que tú debes de tener como si fuera una noticia que ocurrió. Bueno, que Apolo 11 llegó a la luna, que las Torres Gemelas cayeron el 11 de noviembre, de septiembre. Ven, ustedes tienen buenas noticias en sus mentes, ¿verdad? Bueno, esta es una noticia de algo que ocurrió, que usted debe de conocer. Pero más que conocer, tiene que creer que esto fue así. Entonces nosotros debemos de conocer el mensaje del Evangelio y creer en el mensaje del Evangelio. ¿Qué más es el Evangelio? ¿Cómo otras personas lo han podido definir? Traje algunas definiciones, una sacada de este mismo libro, cuyo autor es Greg. Dice: el Evangelio en sí mismo se refiere a la proclamación de que Jesús murió y de que Jesús resucitó. Y ese Jesús que murió y resucitó es el Mesías, es el único Señor del mundo. Esto es lo que se evidencia. Cuando están las mujeres ahí frente a la tumba vacía, lo que está diciendo esa tumba vacía es que ahí no estaba cualquier persona. Ahí estaba el Hijo de Dios. Por esto resucitó. ¿Qué más podemos decir que es el Evangelio? El Evangelio es la proclamación de Jesús. Y yo creo que ya eso lo hemos visto. Pero ¿cómo es? Él se proclama, o nosotros proclamamos el Evangelio de Jesús en dos sentidos. Número uno es en la llegada del reino. ¿Se acuerdan que Jesús lo dijo? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Dios, que hizo el cielo y la tierra, que con el poder de su palabra se hicieron todas las cosas, se ha acercado a recuperar su reino y su dominio. Él hizo todas las cosas para Él. Todas las cosas que se hicieron para Él. Muchas veces nosotros nos equivocamos. Y vuelvo y digo, nosotros creemos siempre que las cosas giran alrededor nuestro. Nosotros creemos siempre que somos el sol, que todo gira alrededor nuestro. Pero nosotros no somos eso. Nosotros somos satélites que giramos alrededor de Cristo Jesús. Así es que Cristo Jesús, sí, alrededor de Él giran todas las cosas. Entonces, Él creó el mundo para ser un reino, para Él. Y todos los que vivan en ese mundo sean pertenecientes al reino de Cristo Jesús. Pero ahí viene el pecado, ahí viene la rebeldía, ahí viene todo lo que nosotros hemos visto, de que las personas se han apartado del Señor. Y si se han apartado del Señor, debe de haber un camino de vuelta. Y el camino de vuelta es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En el Evangelio de Juan dice que así como se levantó la serpiente en el desierto y las personas fueron sanadas, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es interesante, ver a Cristo ahora como ese Señor que está recuperando un reino perdido. El reino inicialmente, cuando Dios creó todas las cosas, era de Él. Todo obedecía a Él. Cuando llega el pecado, las cosas comenzaron a dañarse. Cuando llega Cristo, empieza entonces la reconquista de su reino. Y esto es lo que está explicando esta definición sobre
la proclamación del Evangelio y la llegada del reino de Dios. Ahora bien, la segunda fase que dice esta definición sobre el Evangelio, dice que las buenas nuevas de que en su muerte y en su resurrección Jesús hizo posible el reino de Dios para nosotros. O sea, todo aquel que cree en Cristo Jesús, que Él murió y resucitó, entonces es asequible, es posible la entrada de nosotros, los creyentes, al reino de Cristo Jesús. Cuando nosotros avanzamos en el conocimiento del reino de Dios o cuando avanzamos en el conocimiento del Evangelio, simplemente nosotros estamos avanzando a una vida de mayor profundidad en el Señor, a una vida de mayor devoción, a una vida de mayor conexión con el Señor. Hay algo que para mí es espectacular. Si yo me paso una Semana Santa conociendo del Evangelio en todos sus aspectos y hablando del Evangelio en todos sus aspectos y viendo los días de lo que ocurrió en cada uno de ellos, no es lo mismo que yo me pase una Semana Santa festejando porque tengo días libres. ¿Verdad que no es lo mismo? Nunca va a ser lo mismo. O sea, tu vida espiritual, tu conexión espiritual no será igual. No será igual. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo que va a hacer es llevarte a una intimidad con el Señor. El Evangelio lo que va a hacer es que tú profundices más en la vida del reino de Cristo Jesús. Por el contrario, cuando tú pasas una Semana Santa, y de hecho todo lo hemos hecho, todo lo hemos hecho. Hemos pasado Semanas Santas de fiestas, Semana Santa de buscar, maquinar cosas para hacer y producir pecado en nuestras vidas, para deleitar nuestras vidas. Y una Semana Santa totalmente diferente, una Semana Santa que te lleve a la reflexión, una Semana Santa que te lleve a buscar del Señor. Tú vas a tener un yo totalmente diferente en las dos situaciones. ¿Por qué? Porque el Evangelio se define también como poder de Dios para salvar. Poder de Dios. Él te mantiene a salvo mientras tú estés buscando de Él en su refugio, en su conocimiento, en el desarrollo del Evangelio, en su conexión con Él, en su relación con Él. Hay dos versículos de la palabra del Señor que a mí me gustaría que usted viera conmigo. Romanos 1:16, Primera de Corintios 1:18. Y veamos la conexión que hay entre estos dos versículos. Estos dos versículos tienen que ver con la definición del Evangelio. Vamos a quedarnos con esta de Romanos 1:18, que está más cerca. Vamos a ver, el 16, desde el 16 en adelante dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y después declara para ese tiempo, en su contexto cuando se escribió, dice, para el judío primeramente, para el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Vamos a ver qué dice esto y estamos definiendo, si usted se acuerda, estamos definiendo qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Si usted puede resumirlo según este texto, ¿qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvar. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Cuándo usted ha visto algo poderoso? ¿Cuándo usted ha experimentado algo poderoso? Vamos a ver, si nosotros hemos pasado por un ciclón,
y por un temblor. ¿Cuántos han pasado por un huracán? ¿Y cuántos han pasado por un terremoto? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de estudiar el sol? Cómo el sol se está quemando, cómo hay una combustión en el sol que fácilmente que no se apaga por miles y miles de años. ¿Cuántos han visto estrellas fugaces pasar? Uf. Esas son cosas poderosas, ¿sí o no? Y en la Biblia debería de estar registrado. Wow, el Señor hizo poderosamente un ciclón, un huracán para limpiar los mares. ¿Está registrado eso en la palabra de Dios? No está registrado, ¿verdad que no? Está registrado todo esto de las estrellas, el fuego y que no se apaga y que dura mucho y que la combustión y que eso es sumamente poderoso. No. Ahora, ¿qué sí está registrado? Que es poder de Dios. ¿Qué sí está registrado en la palabra de Dios? En estos dos versos, en 1 Corintios y también está registrado en Romanos. Está registrado en la palabra de Dios que el Evangelio es poder de Dios y un poder tan grande que puede transformar el corazón de una vida, que puede libertar a una persona que está esclava desde su nacimiento hasta que encuentra el Evangelio de Cristo Jesús. Hasta ahí está esclavo por el pecado. Sin embargo, ahora recibe libertad, recibe liberación con un poder extraordinario que se llama el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio es poder de Dios para salvar. Y es un poder que proviene de Él. Es un acto directo de Dios a los corazones de las personas. El Evangelio siempre va a tener un llamado a salvación. Siempre va a tener un llamado a salvación. ¿Por qué? Porque esto es como la historia de cómo las personas pueden reconectarse con Dios y liberarse de sus pecados. Y por eso es que hoy por hoy, cuando nosotros comprendemos lo que ocurrió en esta semana, lo que está pasando en nuestras vidas es una liberación del pecado, de la atadura del pecado, y nosotros acercarnos más al Señor. Una de las definiciones que encontré, al final encontré esta declaración, decía: el Evangelio declara que el hombre ni se creó ni se salva solo. Y es lo que nosotros estamos viendo a raíz de lo que hemos dicho del Evangelio. A veces el Evangelio nosotros podemos verlo desde el inicio de la creación o lo podemos ver en su epicentro, que es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero ambas cosas no están desligadas. Cuando nosotros creemos, por ejemplo, que el hombre vino a través de una casualidad, entonces nosotros creemos que no hay un Dios creador. Ahora, no es lo mismo creer en la casualidad, y yo le he dicho aquí muchas veces, yo he agarrado los legos de mis hijas y lo he tirado al suelo. Y en ninguna de las ocasiones se ha creado nada interesante. En ninguna ha habido ninguna casualidad de que se levantó y, ay, mira, se creó un animal. Ah, mira, se creó una torre. Ah, mira, se creó un hombre. No, no se creó nada, no se ha creado nada. Ahora, no es lo mismo cuando nosotros creemos en las causas, la causalidad. Ahí sí, la causa inicial de la creación es la palabra misma de Cristo Jesús. Todas las cosas la hizo Dios.
¿Y por qué nosotros traemos el Evangelio desde el inicio? Nosotros a veces traemos el Evangelio desde el inicio para que nosotros sepamos que todo se debe a Dios, que nosotros deberíamos de tener siempre una adoración a Dios, que nosotros deberíamos de tenerlo siempre como Señor y como Salvador. Pero muchas veces nosotros creemos, y vuelvo y repito, que todo gira alrededor nuestro. Cuando nosotros creemos que Dios es el Señor, el creador de todas las cosas, nosotros rendimos homenaje a Él y no a las cosas creadas. ¿Por qué las personas tienen ídolos? Porque las personas idolatran las cosas creadas. Así es que se apartan del Dios vivo y verdadero. Cuando nosotros creemos que las cosas creadas en este mundo pueden darnos salvación, como creían nuestros antepasados, creían que el maíz, creían que la yuca, creían que el sol, creían que la lluvia, todas esas cosas eran dioses que había que adorarle, sin saber que hay un Dios que es el creador de todas esas cosas. Y a ese Dios es que nosotros le adoramos y le debemos de adorar. Por eso es que la segunda parte del texto que leímos en Romanos empieza diciendo en el 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad del hombre. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Y el versículo 20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, el eterno poder y la divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusas. El 21 dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios. Y este es el punto donde nosotros podemos demostrar a las personas, y si hay alguien aquí que no adora al Señor, no honra a Dios como el Señor y el Salvador, como ese Rey de Reyes que nosotros estamos proclamando, aquí en este momento, en este punto, nosotros vemos que la palabra de Dios lo descalifica para estar en el reino de Cristo. ¿Por qué? Porque su pecado no es que él no bebe, no fuma, no roba. No. Ese no es su pecado por el cual el Señor lo está juzgando. Es porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios. O sea, las personas que no honran a Dios como lo que Él es, están fuera del reino de Dios. Entonces esa es la consecuencia. Dice más adelante el versículo 24 que por lo cual Dios lo entregó entonces a la impureza, a la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, bien, ¿qué nosotros vamos a hacer frente a una vida de pecado y frente al Evangelio? O sea, tenemos una vida de pecado y tenemos el Evangelio aquí, la Semana Santa, la muerte, la resurrección de Cristo, Cristo acercándose al hombre. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a eso? Es una buena pregunta. El hombre tiene que rendir cuentas delante de Dios. Mediante a ese conocimiento, y ese es nuestro punto general, el conocer el Evangelio. Mediante el conocimiento del Evangelio, saber que Cristo Jesús dejó vacía la tumba. Nosotros con ese conocimiento debemos de rendir cuentas de nuestras vidas delante del Señor, delante de Jesús. Nosotros debemos de rendir cuentas por nuestros pecados delante de Dios. Nosotros nos hemos rebelado contra Dios y la solución es una sola delante de esto. ¿Cuál es? Es buscar la justicia de Dios a través de Jesucristo. Tal como nosotros predicábamos el miércoles,
El Cordero sustituto es lo que nosotros necesitamos hoy. Nosotros necesitamos a alguien que pague por nuestros pecados. Nosotros necesitamos a alguien que muera por nosotros. Y ese fue Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por nosotros. Si nosotros creemos en eso, nuestra vida va a cambiar completamente. O debe de cambiar completamente. Por eso es que hay un enunciado de un pastor famoso que dice: la Pascua lo cambia todo. La Pascua todo lo cambia porque salva y renueva. Yo quiero que nosotros volvamos a leer un versículo que nosotros estábamos leyendo al principio del culto. Fue en Corintios. Primera de Corintios 15. En el 1 dice: ahora les hago saber, hermanos míos, que el evangelio que les prediqué, en el cual ustedes también recibieron, en el cual ustedes también están firmes. O sea, ¿qué le está diciendo Pablo a ellos? Ustedes se inicializan por el evangelio. Ustedes caminan por el evangelio. Y ustedes se mantienen firmes por el evangelio. O sea, el evangelio del Señor no solamente sirve para darnos a nosotros la salvación, sino también la renovación de nuestros pecados. Nosotros necesitamos salvación. Imagínense una pareja, Bian y yo. Nosotros individualmente necesitamos salvación. Ahora bien, ¿cómo se sana una vida de pleitos entre dos creyentes? Si no es aplicando el evangelio de Cristo Jesús, el perdón. Por ejemplo, la humildad de Cristo Jesús. Otro ejemplo. Entonces, cuando nosotros vemos el evangelio, nosotros adquirimos eso una vez más y lo aplicamos a nuestras vidas. O sea que no solamente esto funciona para nosotros salvarnos, sino también para mantenernos alejados del pecado. El evangelio en abundancia en nuestras vidas, como dice Pablo en Efesios y también en Colosenses, que le dice: canten el evangelio, ministren el evangelio, llenen el evangelio, llenen a las personas del evangelio para que salgan llenos de Cristo. Porque nosotros necesitamos estar siempre llenos de Cristo para poder cambiar, para poder ser transformados, no solamente para salvación, sino también para la renovación y fortaleza de nuestra vida espiritual. Por eso es que no solamente nosotros debemos de tener el conocimiento, sino que también nosotros tenemos que tener la transformación de nuestras vidas constantemente a través del evangelio. Y se me están acabando ya los fundamentos. Voy a pasar a las historias, pero antes déjeme leer este último párrafo. Dice: en Semana Santa, cada vez que tomamos la comunión, tenemos una oportunidad, no solamente de conocer el evangelio, sino también de ser renovados por el evangelio en la fe y en la esperanza. En la fe en el evangelio para creer que es poderoso para salvar, número 1. Y número 2, en la esperanza, sabiendo que Cristo un día pronto volverá para concluir lo que empezó, el reino de Cristo aquí en la tierra. Muy bien. Bueno, después de haber visto este tiempo de fundamentos, de conocimiento y de transformación, y un poco también de enrolarnos en la misión de darlo a los demás, vamos a tomar la vida de los discípulos una vez más, para nosotros ver qué ocurrió con ellos, principalmente en la historia de Pedro. Vamos a ver la historia de Pedro. Pedro necesitaba una transformación por el evangelio justo después que Cristo resucitó. Viendo ya concluida la obra de salvación, todavía Pedro necesitaba renovación. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que antes de la muerte de Jesús, qué hizo Pedro? Negó al Señor.
Y el Señor se lo había dicho, mira Pedro, yo estoy orando por ti, tú me vas a negar, y antes de que el gallo cante, o sea, antes de que ya sea la mañana, tú me vas a haber negado 3 veces, 3 veces. Y así somos nosotros. Conocemos, pero también con nuestros actos le negamos. Por eso es la importancia del Evangelio. La importancia del Evangelio es que nosotros conocemos el Evangelio y nosotros negamos a Cristo con nuestra vida de pecado. Entonces eso no es posible. No es posible. Entonces tú no necesitas solamente conocer, sino tú necesitas ser transformado por el Evangelio. Y eso es el paso que nosotros vamos a ver de Pedro. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo también estaba escribiendo sobre que el cristiano debe de andar con toda la armadura del Señor? ¿Qué está diciendo Pablo a las personas? A estas personas en Efesios, ahí, el capítulo 6. Bueno, que la iglesia es como un soldado, muy bien, ya eso lo hemos visto anteriormente. Pero también le está diciendo que el cristiano debe de andar con la armadura puesta constantemente, o sea, con el Evangelio de Cristo Jesús, guiando sus pasos, guiando sus vidas. Y es hacia allá donde Cristo Jesús quiere llevar a Pedro, porque ellos tenían esa cuenta pendiente desde antes de él morir y resucitar. Y Cristo no se olvidó de eso. Al revés, él necesitaba tener a un Pedro transformado por el Evangelio. Y si usted queda con una duda sobre la armadura, me gusta mucho esta imagen también. Si usted queda con alguna duda, yo he visto, hay una obra muy bonita que es El Progreso del Peregrino, donde el peregrino cuando se convierte, se le da una armadura, se le da una armadura. Y ya su vida, de ahí en adelante, es como una batalla. Entonces, en el Evangelio es así. Nosotros cuando nos convertimos a Cristo Jesús, nuestra vida, nuestro caminar, para que no tenga tantas bajas, sino que tú te mantengas en alta, buscando al Señor, o sea, yendo de mejor en mejor, de poder en poder, de gloria en gloria, bueno, tú necesitas el Evangelio. Necesitas el Evangelio, necesitas la armadura del Señor. Y vamos a ver si estos textos o estas palabras les suenan familiares. La salvación, la justicia, la fe, la verdad, la palabra y el Evangelio de la paz. Son elementos que definen el Evangelio. Y ahí, entre lo que Pablo le dice a los de Efesios, ahí está la armadura. El yelmo, la coraza, el escudo, el cinturón, la espada y el calzado. O sea, el Evangelio es lo que nosotros necesitamos. El Evangelio de Cristo Jesús es lo que nosotros necesitamos para nuestro andar diario. ¿Qué necesitaba Pedro? Bueno, Pedro conoció el Evangelio por 3 años y medio. Es lo que dicen los estudiosos. Que Jesús tuvo 3 Pascuas. Y eso quiere decir 3 años. Entonces, alrededor de 3 años y medio, Jesús tuvo a ese discípulo y le dijo, mira, tú vas a ser una roca. Tú vas a ser fuerte. Tú vas a ser fundamental en este asunto. Sin embargo, Pedro, su nombre incluso, significaba arena, significaba piedra pequeña. Y Dios le dijo que él iba a ser una roca. Entonces Jesús tenía que hacer un gran trabajo en Pedro. E incluso se vio cuando llegó el momento de decir, sí, yo ando con él. Sí, yo caminé con él. Sí, yo hablo así porque yo soy seguidor de él. Bueno, en esas 3 ocasiones, él dijo, no, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Y entonces le negó varias veces. Ustedes saben la historia. Pero el mismo Pedro que nosotros conocemos
antes de Jesús y después de Jesús, ustedes verán que hay una gran diferencia y cómo el Evangelio cambió su vida. Así es que vamos a ver cómo Él es transformado por el Señor. Cuando Jesús resucita y Pedro va a la tumba, después que las mujeres ven a Jesús y ven la tumba vacía, Pedro y Juan corren a la tumba, no encuentran a Jesús, entonces se van a Galilea y allí se quieren encontrar con Jesús y no encuentran a Jesús. De hecho, se ponen a pescar. ¿Se acuerdan de esa pesca milagrosa? La pesca milagrosa. ¿Usted no se ha preguntado por qué aparece en la Biblia la pesca milagrosa 2 veces? La pesca milagrosa aparece la primera vez cuando Pedro está pescando frustrado en Galilea y no tiene dinero para nada, sino que su vida se está volviendo un desastre. Y ahí viene Jesús y ahí conoce a Jesús por primera vez en una pesca milagrosa. Pero después, cuando Jesús muere y resucita y se encuentran en Galilea, se encuentra con Jesús allí una vez más en otra pesca. Y ellos están pescando. Y ya Jesús había pescado por ellos. Ya tenía él el pescado hecho, el desayuno y todo. Cuando él se dio cuenta que era Jesús, se tiró y comenzó a nadar y se le tiró encima a Jesús en adoración. Qué interesante es que las mujeres la adoraron, Pedro la adoró y Jesús no le puso impedimento a ellos para que la adoraran, sino que ellos adoraron al Señor y el Señor se lo permitió, porque Él era su Señor. Y ahora va a ser alguien que va a transformar sus vidas. ¿Y cómo Él transforma a Pedro? Él va directamente al corazón. Él va directamente al corazón de Pedro, porque el Evangelio no empieza diciéndote, mira, esa ropa es así, esa ropa está así, o esa acción que tú hiciste, o esa música, o ese lugar. No, el Evangelio no inicia así. Si alguien inicia así el Evangelio con ustedes, díganle, tú no me estás predicando el Evangelio. O si ustedes ven a alguien en las redes, que se usa mucho ahora, eso, predicando el Evangelio con cosas externas, ese no es el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio de Cristo Jesús va directo al corazón, inicialmente, y el cambio es de adentro hacia afuera. Entonces, la transformación, la renovación es de adentro hacia afuera. De hecho, el Evangelio es para nosotros reconectar en amistad con Dios. Es para que nuestro corazón esté conectado con el corazón de Cristo. Y así entonces Cristo, conectado al corazón del Padre, nos lleva al Padre. Y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Una amistad, una relación con Dios. Y la relación de Pedro se había lastimado con Jesús porque Jesús lo vio y estaba en el mismo lugar y estaba él negando a Jesús como su amigo, negándolo como su Señor, negándolo como su Salvador. Asimismo, como cuando nosotros pecamos, es tal cual. O sea que lo que va a pasar ahora en esta narrativa nos interesa a todos. Nosotros necesitamos esa reconexión con el Señor. Y no hay otra forma de reconectarnos con el Señor que no estar expuesto cara a cara con el Señor a través del mensaje del Evangelio. De hecho, la palabra del Señor dice que nosotros nos vemos con Él como un espejo. Ustedes ven cuando alguien se ve con un espejo. Cuando yo me veo en el espejo, yo veo mi cara, yo veo todo y veo mis errores incluso. Entonces así también cuando nosotros nos vemos en la palabra de Dios, nosotros frente a la palabra de Dios, nosotros nos vemos así como un espejo. Nos estamos mirando, nos vemos los errores que tenemos, pero también podemos ver, ¿saben a quién? A Cristo Jesús.
Y ese reflejo de ver a Cristo Jesús es lo que nos lleva a nosotros de ir de gloria en gloria. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Él le dijo, me amas. Me amas. Pedro, ¿me amas? Y es mi tercera parte de las cosas que estoy enseñando en el día de hoy. ¿Cómo nosotros podemos ser transformados, renovados por el Evangelio? Ahí en Juan 21, 15, cuando ellos terminaron de desayunar, dice Jesús a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Una buena pregunta. Una buena pregunta. El que me negó, el que salió corriendo, me ama. El que ha pecado, el que me ha traicionado, me ama. Me amas más. O sea, Él está diciendo, ¿dónde está tu corazón hacia mí? El corazón de Jesús hacia Él estaba claro. Jesús quería conectar con Él. Él nunca había dejado de amarle. De hecho, Él murió y resucitó por los pecados de Pedro. Él fue frente al trono celestial, Jesús. Fue frente al trono celestial como un cordero a presentar la ofrenda sustitutiva por los pecados de Pedro. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Jesús llevó ante el altar de Dios los pecados de Pedro. Y por eso es que viene su perdón. Por eso es que Él está perdonado. Porque Jesús llevó los pecados de Él y la ira de Dios fue satisfecha en ese momento. Sin embargo, Él necesitaba esta renovación y Él responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. En el 16 Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Él le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas o me quieres? Y él se puso muy triste de que por 3 veces le preguntara si lo quería. Entonces le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, entonces cuida mis ovejas. Cuando tú eras joven te vestías e ibas donde quiera, pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás tus brazos para que otra persona te vista y te llevará donde tú no quieres ir. Y Jesús les decía esto, ¿saben por qué? Porque Él iba a morir de una mala manera. Y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Y al final Jesús le dice, sígueme, sígueme. El encontrarse con Jesús llevó a la reflexión de Pedro de dónde él estaba y de dónde él debía de estar. No es al revés. No es al revés. Muchas veces nosotros vemos el Evangelio como ¿cómo el Señor estará conmigo? Que si está guapo, que si está feliz, que si está... Regularmente nosotros vemos nuestros pecados desde ese punto de vista. Pero el punto de vista aquí es, ¿dónde estaba Pedro y dónde Jesús quería que él estuviera? Pedro estaba, que le había negado y él tenía que mostrar una afiliación con el Señor y seguir la obra que él quería, que Jesús quería que Pedro hiciera. Entonces, esa renovación de Pedro lo llevó a ser el Pedro que nosotros conocemos. Claro, a todo esto sabemos que el poder del Espíritu Santo después le da una capacitación especial a Pedro
para predicar, etcétera, etcétera. Pero su vida de conexión con Dios, su vida de conexión con Dios, su renovación espiritual dependió de este encuentro con Jesús. Y nosotros debemos de propiciar encuentros parecidos así con el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros que nos hemos quedado en algún lugar, enchivados en algún momento, con algún tipo de pecado, con algún tipo de ropa vieja o lo que sea, nosotros volvamos al Señor y estemos de algún modo en el punto, en el lugar que el Señor quiere que nosotros estemos. Yo siempre doy la ilustración de que el caminar del Evangelio es un caminar hacia el cielo. Pero ojalá que siempre sea así. Como esos aviones que cuando despegan suben y se quedan estables. Pero esa no es nuestra vida. Evidentemente nuestra vida es como una montaña rusa, que tiene altas y después bajas, y después altas y después bajas. Cuando tú te sientas en esas bajas, no pienses que el Señor no te ama. Al revés, busca Efesios y léelo del capítulo 1 al capítulo 3 y verás lo que tú eres en Dios. Porque tú comienzas a perder en tu mente la identidad de Cristo que hay en tu corazón. Tú comienzas a perderla. Tú comienzas a decir, Señor, no me amas. Señor, ya no soy hijo tuyo. Señor, y comienzas a pensar, ¿en verdad fui yo separado desde antes de la fundación del mundo para Él? Y comienzas a dudar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Comienzas a dudar del Evangelio, comienzas a dudar de tantas cosas, pero lo que está pasando realmente es que tú estás llevando una vida de pecado que necesita dejarla y que necesitas reconectarte con Dios. Eso es lo que está pasando. Ahí es que está la esencia del problema. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Tú estás en una baja y no vas a saber salir de ahí. Yo igual te amo, Pedro. A pesar de que me traicionaste, a pesar de que, de hecho, el Señor oró por él. El Señor lo buscó, propició el momento para reencontrarse. Si él no lo amara, estas cosas no hubiesen pasado. Pero ahora sí, Pedro tiene que entender sus fallas. Por eso le pregunta 3 veces, si me amas. 3 veces le había también él negado. Y ahora comienza él a decirle, si me amas realmente, entonces tienes que hacer la misión. Tienes que hacer la misión. Tienes que dirigir a estas personas. Para eso fue que yo te llamé. Yo te llamé para que dirigiera a estas personas. La responsabilidad de guiar a esta iglesia, de pastorearla, es tuya, Pedro. Y tienes que hacerlo. Es deleitoso saber que Pedro en ese momento se entristeció. Porque la tristeza es importante cuando nosotros reconocemos nuestras fallas. Eso es un proceso de arrepentimiento. Es un proceso de quebrantamiento. Nosotros nos quebrantamos nuestros corazones y nosotros reconocemos que sí, que es verdad, lo lejos que hemos estado de nuestro Dios. Y que nosotros debemos de recuperar nuestra relación con Dios. ¿Y cómo podemos nosotros recuperar nuestra relación con Dios? Bueno, volviendo al Señor mismo, a través del Evangelio, sabiendo que el Señor es perdonador, que el Señor nos ama, que el Señor nos escogió para vivir una vida santa, que el Señor nos dio a su Hijo Jesús como el camino para volver hacia Él. Y más adelante, después de estas historias, está Hechos, donde dice que el poder del Espíritu Santo habita en las personas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para darnos también ese poder.
para darnos ese poder. Y es un poder, primero que transforma, pero también es un poder que nos capacita para también enseñar a los demás. Por eso es que Jesús le dice a Pedro, bueno, mira, tienes que pastorear a los demás. Dice, cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Cuida de mis seguidores. Cuida de ellos como si fueran pequeños corderos. Así es que el evangelio se conoce. El evangelio se cree. El evangelio nos transforma. Y finalmente, el evangelio hay que compartirlo. Hay que enseñarlo. Y por eso es que el Señor le dice, mire, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle todas estas cosas para que ellos también las sigan. Nosotros no podemos tener ningún tipo de excusas para compartir el evangelio. No podemos tener excusas. Y si nuestra excusa es que nosotros hemos pecado y vivimos una vida de pecado, mi hermano, pues entonces tú conoces el evangelio, tienes que arrepentirte y ponerte al día con el Señor. O sea, el cristiano debe de vivir en el arrepentimiento. Debe vivir renovando su vida espiritual. Renovando su vida espiritual. Es una batalla, es una pelea. Y esto se hace diario. Y esto no puede ser una excusa para no compartir el evangelio. Yo no me siento preparado para compartir el evangelio. Eso es una excusa que no debe de estar en tu vida. Tú debes de estar siempre preparado. De hecho, Pedro mismo se lo decía a las demás personas. Tú tienes que estar preparado para cuando las personas te demanden certeza de tu fe. Tú tienes que estar preparado. Así es que no es una excusa. Yo no soy encargado de un discipulado. Él le dijo a todos sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Todo el que es discípulo debe de hacer discípulo. Y más si nosotros tenemos hijos, si el Señor nos ha dado familiares, si nos ha dado a alguien cerca, nosotros, si nos ha dado empleados incluso. Nosotros somos encargados de discipular a los demás. ¿Qué otra excusa las personas siempre ponen para compartir el evangelio? Tal vez que no es capacitado, etcétera, etcétera. Pero ahí está, el Señor dice, recibirán poder del Espíritu Santo y serán mis testigos. De hecho, las personas, déjenme decirles, las personas inicialmente no creen porque Jesús se le aparece. Eso le pasó a Pablo. A Pablo se le apareció Cristo Jesús y creyó, cayó. Pero nosotros, después de ahí, nosotros creemos por el testimonio de los demás. Nosotros creemos en el evangelio por el testimonio de los demás. Yo creo que la tumba está vacía por el testimonio de las Marías. Yo creo que la tumba está vacía porque Pedro y Juan después volvieron a la tumba y estaba vacía. Yo creo en el testimonio de la tumba vacía porque Pablo vio a Cristo Jesús y estaba vivo después de haber estado muerto, estaba resucitado. O sea, nosotros creemos por el testimonio de los que vieron. Pero también otros verán, creerán, básicamente, creerán por nuestros testimonios. Y si nosotros no damos la palabra, y si nosotros no les invitamos, si nosotros no le damos el ejemplo, si nosotros no vivimos una vida diferente y transformada, ¿qué testimonio le estamos dando a los demás? Ningún testimonio. Ningún testimonio. Entonces, la invitación que nosotros tenemos aquí es la siguiente. Una invitación final a hacer la misión de Cristo.
a compartir la misión de Cristo, que es el Evangelio, que es la transformación de las personas. Nosotros podemos compartir esa misión a los demás. Sin embargo, nosotros tenemos que ser transformados por el Evangelio. Nosotros tenemos que creer, pastor, yo quiero ser bautizado. Sí, pero yo quiero ver la evidencia de Cristo Jesús en tu vida. Yo quiero ver a Cristo muerto y resucitado en tu vida. Yo quiero ver que tú salgas de ese hoyo espiritual donde tú siempre estás. De esas dudas, sal de esas dudas. Así es que ven, vamos a oír el Evangelio y a creer en el Evangelio. A ser transformado por el Evangelio. Entonces, a vivir una vida según el Evangelio de Cristo Jesús. Así es que esto es lo que nosotros queremos. Finalmente, en el lugar donde Dios te ha puesto, es el lugar donde tú tienes que ser o emprender tu misión de parte del Señor. Hay muchas personas que te necesitan aquí. Si nosotros leemos el último verso que leímos al principio, en Mateo 28, el 19 o el 18, dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La ventaja que tiene este lugar, ¿saben cuál es? Que aquí convergen todas las naciones del mundo. Esa es la mayor ventaja. Y esto no es una excusa. No es una excusa para no salir. Pero de hecho, yo salí de la capital y estoy aquí. ¿Y cuántos salieron de otro lugar y están aquí? Bueno, pues aproveche eso como una misión. Y no piense, como siempre digo, como pensaba yo al principio, que yo vine aquí a salir de la olla. Y para los que no entienden eso, para salir de una economía pobre, sino que nosotros pensemos que nosotros estamos aquí con una misión. Estamos aquí para mostrar a Cristo a los demás. Mis sobrinos saben que están aquí y es testigo. Y él le puede decir: mi papá cumplió años ayer. Y yo quería estar en el cumpleaños de mi papá. Y mi misión principal no es celebrar el cumpleaños de papi. Mi misión principal es estar aquí predicando el Evangelio. Ahora, después de aquí, sí yo puedo salir a felicitar a mi papá, a ir a estar con él. Pero me comprometí con esta misión. Me comprometí con ustedes. Me comprometí con sacar a personas del hoyo donde están y decirles: mira, el Señor te ama. El Señor quiere que tú estés en otro nivel. El Señor quiere que tú estés frente a Él, de gloria en gloria, de poder en poder. Y para eso me he comprometido, para estar en este lugar, sacando personas de las dudas del Evangelio. Sacando a las personas del mundo, sacando a las personas de la perdición, reconectando a personas con Dios. Y ese es un compromiso con la misión. Pero eso se debe de multiplicar, porque eso no es de una sola persona. Eso es de todos. Eso es de todo. Y ya le di algunos pasos. Y yo no sé en cuál de esos pasos usted está. Puede ser que usted esté experimentando el Evangelio para transformación. Puede ser que usted esté conociendo el Evangelio para salvación. O puede ser que usted esté estable en el Evangelio para ministrar a otros. Cualquiera de esas que sea su posición, ahora hay que arrancar y hacerlo. Amén. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Vamos a poner ahí delante del Señor una respuesta a este sermón. Y es: Señor, ¿hacia dónde tú me estás diciendo que me dirijas ahora? Si tengo que caer a los pies de Jesús en este momento,
para decir, Señor, hoy reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Otros caerán a los pies de Jesús para decir, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Tuve una falla. Antes de Semana Santa, te negué 3 veces. Y ahora tú me das la oportunidad de verte resucitado y decirte, Señor, quiero estar a tu lado. Perdona mis pecados. Te amo, Señor. Y una oportunidad final es en el mismo sitio, a los pies de Jesús. Y a los pies de Jesús le puedo decir, Señor, gracias por hacerme partícipe de tu misión. Gracias porque es difícil. Hay sufrimiento. Hay que cargar la cruz. Pero también, Señor, hay gozo en participar en tu misión. De hecho, es lo que tú quieres, es tu propósito para mi vida. Que yo comparta la misión de Cristo. Y ya sea cualquiera de las 3 cosas que nosotros le hemos dicho al Señor, hay un solo lugar donde ir después de un tipo de sermón como este. Esto es como ver la tumba vacía y que haya una enorme curiosidad en nuestros corazones de decir, ¿dónde está el que yacía en ese lugar? ¿Dónde está el que estaba ahí muerto? El que estaba ahí en vendas. ¿Dónde está? Porque yo quiero ir y adorarle. Yo quiero ir y ponerme a cuenta con Él. Porque me di cuenta de que Él es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, oh Rey de Reyes, Señor de señores, Cristo muerto, resucitado. Te adoramos y te bendecimos. Nos postramos delante de ti, Señor. Ninguno de nosotros se atreve a levantar cabeza ahora delante de ti o sentirnos enaltecidos, Señor, sino que nos sentimos humillados delante de ti porque tenemos cuentas pendientes contigo, Señor. Y ahora venimos delante de ti y te decimos, Señor, ayúdanos a avanzar. Con el poder del Evangelio lo podemos lograr. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Amén.